Disque Dragas nace del amor por enviar notas de voz en WhatsApp. Hablaremos desde cómo se pega una pestaña hasta del cambio climático. Nos interesa tanto el arte del drag que queremos hacerlos partes de esto. A nuestra mesa traeremos Dragas, no dragas, y personas que quieran compartir su punto de vista sobre los temas que expondremos. Siempre dejándoles una sonrisa con sabor a patacón y del tamaño del Ávila. Somos Livia, Lorena y Cordelia. y el episodio de hoy se llama Hablemos de derechos humanos. ¡Hola! ¡Hola! Sean todos bienvenidos nuevamente a Disque Dragas en el capítulo número 11. ¿Cómo están, Ya chicas? casi terminando. Sí, ya estamos en la recta final de la primera temporada, gracias a Dios. Sí, solo 2 episodios más y chao. Toda la pista. Chicos, hoy tenemos un tema que en verdad es súper importante. Queríamos traerlo antes, pero bueno, lo bueno es esperar también. Este tema es también bastante educativo y a nosotros como comunidad nos informa bastante. Es bueno estar informados sobre esto. Hay mucha gente que desconoce este tema por completo y bueno, aquí vamos a traer un poco de lo que son los derechos humanos para las personas de la comunidad LGBTIQ. Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que es bastante importante para la comunidad y para el país en general. Él es un abogado egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Obtuvo el título de Derecho y Ciencias Políticas en el grado Magna Cum Laude. O sea, mami, es una eminencia en el tema, manches. Y a pesar de que somos venezolanos, queremos traerles este tema porque vivimos acá en Panamá, entonces queremos ser incluidos y que las personas nos incluyan y amor para todos. Sí. Bueno, vamos a darle sin más preámbulos, mis amores, un aplauso y una bienvenida divina a Iván Chanis de Fundación Iguales. Cuéntanos todo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Excelente. Me Gracias alegro, por me alegro. invitarme. ¿Qué más? ¿Qué hacías antes de venir? Estaba reunido con otros abogados que trabajamos en tema de matrimonio igualitario. Casualmente, vengo de ahí. Súper. ¿Y cómo vamos con eso? ¿Bien? ¿Adelantados? Desde el punto de vista formal de derechos, mal, porque la Corte Suprema no ha fallado ni a favor ni en contra, o sea, no ha brindado justicia, ha demorado muchísimo el tema de decidir sobre eso, pero pienso desde el punto de vista social, ante el público, ante la comunidad, ante hablar del tema, hemos ganado muchísimo. Así que lo veo como algo positivo. ¿Qué se siente ser Creo que eres el único que eres abogado y defensor de los derechos, pero eres también miembro de la comunidad. ¿Qué se siente ser como el abanderado? Bueno, hay que reconocer que antes que yo había muchas personas, han habido muchas personas y siguen estando. Por ejemplo, Ricardo Beteta es una de las personas que por así decirlo, inició el movimiento LGBT y el tema de buscar derechos humanos como comunidad. Hay muchas generaciones, yo soy una generación más actual, o sea, uno de los que hemos llegado ahorita y estamos bastante como visibles. Yo creo que el hecho de haber vivido en el extranjero y regresar, también de vivir en una cultura de mucha más aceptación y de saber como, no solo como leer o que te cuenten de cómo puede ser una sociedad mucho más inclusiva, sino haber vivido en esa sociedad, creo que me dio muchas herramientas para llegar acá y exigirlo. Y así como yo, muchas otras personas. O sea, lo que me encanta del movimiento en Panamá es que hay una pluralidad. O sea, yo estoy en Fundación Iguales, pero está la gente de Convive, está la gente de BIFLAC, está la gente de Diversa, está la gente de CIMUV y así. Una gran familia. Somos una gran familia en el sentido de que hemos encontrado un espacio diversificado. O sea, no todo el mundo tiene la misma narrativa, no todo el mundo tiene el mismo interés, pero todos en conjunto sí apoyamos a todo movimiento. Y yo pienso que esa es la parte más bonita del movimiento en Panamá, de que somos diversos dentro de nuestra propia diversidad. Exacto, dentro del grupo LGBT, y eso siento que ha ganado un espacio positivo en la sociedad donde la gente se puede identificar de manera diferente con los diferentes tipos de activismo. Claro, y qué bonito que hayan tantas organizaciones y tantas fundaciones que se encarguen de esto. Y hablando de eso, la Fundación Iguales, háblanos de ella. ¿Qué es lo que le ofrece a la comunidad? ¿Cómo nos favorece a nosotros como comunidad
la fundación? Mira, nosotros empezamos, porque yo empecé en el activismo de manera formal con las demandas de matrimonio igualitario, como saben, ¿no? De pedir la inconstitucionalidad de las leyes retrógradas que tenemos que prohíben el matrimonio entre hombre y mujer. Y tenemos un gran debate justamente con las personas que venían, me preguntaban dónde estaba con ellos, y yo les decía, y son abogados que tienen más tiempo, más edad, más trayectoria, y hablamos de, sí, el cambio legal eventualmente lo vamos a ganar porque el derecho es el derecho, y los derechos, cuando son los derechos humanos, nos falta ver que estas cabezas huecas, a veces que tenemos en la toma de decisiones, entiendan o cambien, pero el tema social es mucho más difícil. O sea, cambiar cómo piensa tu abuela, tu tío, tu primo, el que trabaja en tu casa, tu colega de trabajo, etc. Entonces yo dije, no, hay que buscar un vehículo social, y yo venía a trabajar en el gobierno y entendí mucho el trabajo que hace sociedad civil, y dije, hay que empezar una fundación. Y yo me quise diferenciar, o quisimos diferenciarnos, siendo una fundación que se basa específicamente en la educación en derechos humanos. Obviamente yo tengo el beneficio de haber sido abogado, de haber trabajado muchos años, entonces imprimí mucho una diferenciación de hablar de derechos humanos. Entonces la fundación se crea, y ese es como el pitch inicial, una fundación que se dedica a la observancia, respeto de los derechos humanos. Nuestra misión es eliminar la discriminación, específicamente por orientación sexual e identidad de expresión de género. Entonces ahí no solo nos enfocamos en la comunidad LGBT, sino que vemos cualquier tipo de discriminación. O sea, yo vengo de trabajar, y en la fundación hay gente que ha trabajado en derechos de personas mayores, en derechos de afrodescendientes, en derechos de las mujeres, derechos de las personas indígenas. Entonces ese conocimiento compartido y consolidado de haber trabajado en diferentes aspectos en beneficio de la comunidad LGBT y de cualquier persona que sufre discriminación o está en condición de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos tomar medidas que concienticen a la población sobre los derechos humanos y gradualmente erradicar la violencia hacia la población LGBT, pero particularmente en las mujeres lesbianas y los feminicidios? Ok, es que me hiciste como 3 preguntas a la vez. Está muy buenísima, está buenísima. Primero, yo siempre hablo de la visibilidad. Yo creo que es súper importante esto. O sea, que nos atrevamos a decir, yo soy así, yo me quiero así, yo espero esto, y el respeto es lo mínimo que me tienes que conceder. O sea, yo no estoy pidiendo un favor, no estoy pidiendo una dávida, yo soy un ser humano igual que tú, y por ende me tienes que respetar. Así el Estado. El Estado tiene que empezar a establecer políticas públicas de no discriminación, de protección a personas LGBT, específicamente a personas que están vulnerables dentro de los vulnerables. Tú mencionaste a las mujeres lesbianas, mencionaste el tema de la violencia de género, o sea, los feminicidios. Yo creo que, y eso es algo que el movimiento de derechos humanos, el movimiento LGBT ha entendido, así como el feminismo, que no quiero hablar en nombre de nadie, pero hay una mayor cohesión entre estos movimientos, porque entendemos que si uno no avanza, el otro tampoco. Exacto. Entonces no es justo que uno avance y otro no. Parte del compromiso de quienes estamos en derechos humanos es velar por el bienestar de todos. Una de las reglas principales de los derechos humanos, uno de los principios fundamentales, es que los derechos humanos son universales. Son para mí, son para ti, con cualquier diferencia que exista, sea de género, sea de orientación sexual, sea de etnicidad, sea de tu condición de migrante o no, tu condición de refugiado, sea de tu edad, sea lo que sea, tú vales igual que la otra persona, y por ende tus derechos tienen que respetarse. Entonces yo creo que es importante, si bien tener un activismo decidido en tu grupo de interés, reconocer que hay personas dentro de las vulneradas o vulnerables que son aún más vulnerables. Entonces tú tienes una razón de defensa. Por ejemplo, las mujeres trans. La edad promedio de la mujer trans en Latinoamérica es 35 años. Esa es una realidad impensable para cualquier persona. Y abrumadora. Abrumadora totalmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Debemos hacer más. Exacto. Entonces, en el activismo personal, en el activismo, lo que tú quieres, tienes que incluir esa diversificación de, sobre todo, enfocarte a quienes en este momento más lo necesitan. Claro, yo creo que, perdón que te interrumpa, que hay que enfocarnos más que todo en la educación de la sociedad como tal, porque desde ahí es que radica el problema. Claro. Pues, porque estamos acostumbrados, porque todos en algún momento lo hicimos o pensábamos de esa manera, en que las mujeres trans, por un ejemplo, tienen que ser marginadas porque ellos o ellas fueron
o nacieron de una manera diferente a la que ellos quieren vivir o a la que se sienten que pertenecen, ¿me entiendes? Y no debería ser, pues. Entonces, qué bonito que esta fundación pueda, ¿sabes?, ayudarlos y decirles como que, hey, aquí hay alguien que confía en ustedes, que los apoya, que los respeta y que los visibiliza. Y eso está muy cool. Gracias. Yo pienso que todo cambio y avance comienza en la educación, pero ¿cómo le explicarías tú de una forma breve y clara a las personas, primero a los niños y segundo a las personas que están como muy cerradas de mente sobre el tema? ¿Cómo le explicarías que este no es un tema sobre quererle inculcarle a ellos que ellos tienen que ser homosexuales, que eso no tiene nada que ver, que esos son otros temas aparte? Bueno, es interesantísimo. Primero, yo diría que a los niños se les enseña a discriminar. Los niños no nacen discriminando. Entonces yo creo que eso es importante. Hay mucha responsabilidad en la educación que se da en las casas, de respeto, tolerancia, paz, o sea, una cultura de paz, porque a veces nos enseñan una cultura de violencia, tienes que defender, tienes que pegarle, tienes que tirar el carro, tienes que responderle más alto. No, empezar a una cultura de paz por ese lado. En eso, respetar las diferencias y entender que eso de que el homosexual se crea o el trans se crea es un mito. O sea, uno nace de esa manera, uno nace con una orientación sexual, así como tú naces heterosexual, naces homosexual, o naces bisexual, o naces asexual, whatever. Cualquier orientación sexual, tú naces con ella. El tema de la transexualidad o ser persona trans es una condición normal en la persona así. En este caso es una persona que nació con un cuerpo biológico de una manera identificada, pero internamente se identifica con otra. Es que básicamente es nacer en un cuerpo equivocado, por así decirlo. Y esa persona tiene todo el derecho de decidir cómo, cuándo y cómo, si lo hace o no lo hace, transiciona o cambia su identidad o expresión de género. Entonces, es muy importante, sobre todo en este punto del tema de la identidad de género, que el Estado cumpla sus compromisos de respeto al derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad empieza con que no existan trabas en que quieras cambiar tu nombre, y si quieres cambiar tu género o sexo también lo puedes hacer. Es tu libertad, está en tu consentimiento y el Estado está obligado a darte esos derechos. Entonces, desmitificar esas concepciones o esos prejuicios en los cuales por miles de años nos han enseñado, y simplemente explicar de que hay una manera de convivir respetando la diversidad de las personas y las diferencias. Cambiarse, nosotros tuvimos a una trans, una mujer trans en nuestro cuarto video, nos explicó que no es tan fácil cambiarse el nombre, pero cambiarse el sexo, o sea, tipo en mi cédula yo me llamo Lorena Iriarte, sexo masculino según mi cédula anterior, y yo quiero cambiarlo a mujer trans o femenino, que es lo que debería ser. Es complicado en Panamá. Es complicado. Es un tema pendiente, definitivamente, en el tema de derechos humanos. Yo siento que estamos en un proceso interesante de mayor entendimiento, de un mejor entendimiento de una necesidad de un cambio como tal. Ahorita mismo existe un proceso, el proceso es bastante engorroso, puede ser muy largo, puede ser muy a la discreción de quien tiene el papel o el poder de otorgarlo. Yo les traje unos formularios que básicamente hablan del contenido de la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente establece que es ilegal o es violatorio de los derechos humanos que el Estado te obligue a que tú hayas tenido que tener un nivel de cambio hormonal o de operaciones quirúrgicas, más allá verificar que tú lo has hecho. O sea, si tú te percibes de una manera y tú te sientes de esa manera, el Estado no puede cuestionarte eso. Y tú deberías poder ir y decir, yo, mi cédula fulano de tal, he pasado un proceso en donde me percibo como tal y me acepto como tal y quiero que de ahora en adelante el Estado me reconozca como tal. Son iguales,
y colabora y hemos trabajado duro estos últimos años con la Asociación de Personas Trans que lidera Venus y la Asociación de Hombres Trans que lidera Pau, o sea, una chica trans y un hombre trans, ambas organizaciones junto a Fundación Iguales, que hemos sido como los que hemos brindado los abogados para todos estos procesos de cambio de nombre y cambio de género. Solo en los últimos 3 meses hemos hecho creo que casi 30 cambios de nombre. Ha sido súper bonito porque hemos recibido, y las cosas buenas hay que decirlas también. Exacto. El Tribunal Electoral ha sido muy sensible. Quedan muchos retos todavía, como tal. Estamos en Panamá, estamos en un país con muchas... Estamos en Latinoamérica. Estamos en Latinoamérica, pero hay que decir las cosas positivas. Y el Tribunal Electoral esta es mi opinión, yo no puedo hablar por todo el mundo. En mi opinión, el Tribunal Electoral es la entidad pública con mayor sensibilidad hacia los derechos de personas LGBT. Queda mucho por hacer, sí, pero siento que al menos hay una apertura y en el tema de esto, de cambio de nombre al menos, han sido bastante buenos. Y tenemos que seguir luchando todos y apoyarnos todos porque si se abre una puerta se pueden abrir millones de puertas. Si conseguimos el matrimonio igualitario, eso puede abrir muchas puertas para los demás derechos de las otras personas, las demás minorías. Entonces sigamos con la lucha y nosotros como homosexuales y los demás miembros de la comunidad apoyemos, porque de ver desde la ventana no hace nada por la comunidad. Totalmente. Tengo entendido que hasta el 2008 en Panamá ser homosexual o homosexualidad era un delito. Sí. Y fue algo que me dejó como shock. 2008. Porque no sabía. No. O sea, yo no sé, ahora que estuvimos investigando, yo dije que, Sí. man, eso fue ayer. Sí. Literal, 2008 fue sí. ayer. Hace, no sé, Sí. 12 años. Sí. Sí, ya no. Panamá fue el último país hispanoparlante de la región en despenalizar la homosexualidad. Bueno, Es triste, pero El último. El último. Hispanoparlante. O sea, en el Caribe, inglés, anglófono, todavía hay lugares, por ejemplo Jamaica, que condenan el homosexualismo y la gente está presa y los mata. Es dark, es bien complicado. En Panamá, si bien la ley existía, hay que decirlo, no se aplicó mucho tiempo. O sea, no hay un registro de que se haya aplicado la ley recientemente. Pero el hecho de que se mantuvo en el Código Penal te deja mucho que decir de la realidad panameña. exacto. Porque si no aplicaba no te metían preso, pero estaba ahí. Entonces, de una manera coercitiva, si técnicamente tú podías ir preso por expresar tu amor, porque era quien te daba la gana, frente a un grupo de personas que tenían el privilegio de poder querer a quien le da la gana. En shock. No, Sí. Sí, man, cuando yo dije Literal. 2008, yo, man, 2008 fue ayer. Sí. Sí. Yo estuve viendo una entrevista de una persona, no la voy a nombrar, para evitar cualquier problema. Y para no ser la Este- famosa, chao. Pero, Exacto, no se lo y no merece. darle fama. Sí. Entonces, ella en toda su entrevista, lo que más me llamó la atención es que ella dice, o sea que si aceptamos el matrimonio igualitario, también tenemos que aceptar que un hombre de 40 años se case con una niña de 8 años. Absurda, ¿Qué- mami, qué- absurda. ¿Qué opinas de Cosa que eso? no tienen ni Los antiderechos tienen unos discursos ridículos, empezando por ahí, además de ofensivos, violentos, discriminatorios. Es buscar, cuando tú te quedas sin argumentos para cuestionar lo que ya la ciencia ha probado que es normal, lo que ya la evolución social ha probado que es normal, y digo social en el sentido de, llámese la aceptación de personas, familias, psicólogos, psiquiatras, y además sociedades en que el matrimonio igualitario y el homosexualismo ya no es un problema de hace 15, 20, 30 años y no ha pasado nada. Al contrario, ha fortalecido las familias, ha fortalecido la sociedad. No solo la semana pasada, y esto ya es la segunda publicación que fue un poco ampliada de la que fue hace creo que 1 año y medio o hace 1 año, de la cantidad de número menos de suicidios adolescentes o de niños en Estados Unidos a partir de la aprobación del matrimonio igualitario.
Entonces esos niños ya ven como posible poder querer a alguien, poder casarte o poder tener una familia sin discriminación. Exacto. Eso ha ayudado a que menos niños cometan suicidio. Y que O sea, aparte del casarte como tal, de poder expresarte como Claro. tú eres, de poder decir, mira, sabes, soy gay, o no decirlo, porque, Sí. o sea, los heteros no dicen, hola, Soy mamá, soy heterosexual. hetero, ¿me entiendes? Tipo, como que, ay, voy a salir del closet de los heteros. Sí. No, o sea, vivimos en una represión foco por ser gays, por ser lesbianas, por ser trans, y yo creo que eso debería erradicarse. Sobre todo para las 100%. personas trans. A las personas trans yo siento que son las que más sufren. Son como Exacto. salen del closet como 3 veces, como 2 Y- veces, no sé. Y es como triste porque gracias a las personas trans Claro. es que somos tan visibles Sí, ahorita y claro. por eso es que tenemos tantos, o sea, los poquitos que tenemos son gracias a las personas trans y a las personas trans de color. Claro. Entonces es como triste de que también las personas trans sean como las más marginadas Claro. de todo el movimiento. Y es parte de la reivindicación y del movimiento actual, es justamente reconocer eso, y que ven que lo mencionas. Por ejemplo, quienes empezaron los disturbios en Nueva York, en Stonewall, fueron justamente las mujeres trans. Y en eso estaba una mujer afrodescendiente trans, una mujer latina trans, que lideraron ese proceso. Sí, habían lesbianas, habían gays, había mucha gente y el movimiento ha continuado, obviamente, pero las primeras que se atrevieron a tirar, como si tiraran la primera piedra, decir, ¿sabes qué? No me va a dar la gana que me dé expresa, fueron las mujeres trans. Hey, hemos hablado de la discriminación desde el lado de la heterosexualidad o de la sociedad como tal, pero entre nosotros mismos, los homosexuales, nos discriminamos un montón. Nos discriminamos entre los homosexuales, a las lesbianas, a los gays y a las trans. ¿Qué piensas de eso? Es que es muy interesante porque, y es difícil de hablar estos temas a veces porque es un síntoma de cuánto la sociedad nos ha afectado a nosotros como Ajá. personas. Porque ser LGBT no te excluye de ser homofóbico, de ser transfóbico, de ser Un misógeno, montón. de ser violento, porque es la forma en como nos han enseñado a ser, como que, ay, ese man tiene mucha pluma, a ese man no. Exacto. O ese man que se viste mujer, no. O si es trans, o sea, no. Lo vivimos, ni hablar lo de vivimos. los roles sexuales entre las Ay, personas sí. homosexuales, que también hay o sea, eso es otro tema también. O sea, nos han Total. enseñado como... Pero es parte de construirse. Y eso, la deconstrucción no solo aplica para el tema LGBT, sino para muchos otros temas. Tenemos que entender que estamos en una sociedad que nos ha enseñado a ser machistas. Sobre todo. Una sociedad que nos ha enseñado a ser transfóbicos y homofóbicos. Entonces, ¿cómo me construyo? El ser femenino no está mal, o el ser femenino no es menos que ser masculino. Son identidades distintas que una persona tiene, más o menos. Exacto. Cuando entendamos que no por ser más amanerado eres menos hombre o más hombre, o viceversa, y nos quitemos estos estereotipos que nosotros mismos tenemos, yo creo que vamos a seguir avanzando. Y es un tema pendiente dentro de la comunidad LGBT, no es nada que a mí más me moleste. Esos comentarios como que, ay, si es muy loca, no es que si me da la gana de ser loca, soy loca y me vas a respetar y punto. Y tú porque quererte más machito no eres mejor o más persona y que el yo. tema de los roles es peor, porque si es pasiva, porque si es activa, Ah. porque si no es, porque si... Si no es pasiva, ¿a quién se lo vas a meter? Es lo que yo pregunto, los activos que dicen no. Exacto. Porque Y son, si me eso bajo no la es pasiva, yo, pantallita man, que ¿y dónde lo vas a cae? meter entonces? Man, o sea, nos discriminamos y como que, man, o sea, no tiene sentido lo que estás diciendo, o sea. Porque mucha gente ha sido discriminada, violentada por mucho tiempo, entonces necesita como ese mecanismo de también Exacto. hacer lo mismo para sentirse mejor. Y Mm. ya, hay que dejar eso atrás, curar heridas y seguir adelante y ver el amor. Y educarnos, Sí, abramos sí, la sí. mente, Exacto, bella, sí, por sí. favor. Aquí no estoy muy seguro. El Estado aquí subsidia o cubre los gastos de hormonas a las personas trans, del tratamiento. Bueno, técnicamente el Estado está obligado a brindar salud a todas las personas. Como un derecho humano está obligado a brindar salud con calidez. Así que es una pregunta que la respondo de esa manera. Ok, ¿puedes O sea, según yo, el Estado está obligado a Rayos. hacerlo. Eso es lo que voy a decir. Ok. ¿Puedes darnos un resumen de la evolución del marco jurídico de los derechos y la situación a las personas LGBT? Sí, bueno.
desde tu punto de vista. Sí, como bueno, abogado, pues. estrictamente desde el punto de vista de derecho, habría poco que contar porque hay muchas deudas todavía. No hay, según yo, mayores o casi ninguna política pública que incluya a población LGBT de manera directa. O sea, hay políticas públicas que más o menos como que hablan una cosa ahí, como que entramos ahí a veces, depende de la interpretación de la persona que lo ejecuta, pero así formalmente como que en blanco y negro no estamos incluidos. Las demandas de matrimonio igualitario que empezaron en 2016 siguen sin respuesta. Ya son 4 parejas pidiendo que se reconozca su matrimonio en el extranjero y por ende abrir el paso a que cualquier persona del mismo sexo se pueda casar. Todavía hay muchos retos en cuanto a la implementación del respeto a la identidad de personas trans. Estamos en una gran deuda en cuanto a la protección de la no violencia contra personas LGBT. Solo hace año y medio, casi 2 años, que se pasó la primera ley de no discriminación como tal, una ley individual. Dentro de los grupos humanos que menciona la ley no menciona a las personas LGBT. No es casualidad, o sea, las personas LGBT no fuimos incluidas o fuimos sustraídas de esa lista para asegurar que la ley pasara. Yo fui un gran crítico, si bien reconocí un gran avance como el país que hasta ahora, o sea, casi décadas después, como todos los países tienen leyes de no discriminación, Panamá tiene una y es un avance. O sea, desde el punto de vista extensivo de una ley que dice que no debe haber discriminación de ningún tipo, nosotros deberíamos estar incluidos. El problema es que si no nos dice como clarito, nosotros estamos incluidos, hay mucha gente homofóbica, transfóbica dentro que puede aplicar la ley y va a decir, no, esto, en la lista no están, entonces ahí no aplica. Entonces es un reto. Panamá es de por sí un país súper religioso. ¿Cómo le explicarías tú a las personas religiosas que la política no tiene nada que ver con la religión y que estamos exigiendo son leyes y no entrar a las iglesias a que nos casen? Claro. Es importante mencionar que los derechos humanos incluyen el derecho de religión, el derecho a establecer tu derecho a practicar cualquier culto o religión. Entonces, está en el mayor interés de las personas religiosas que los derechos humanos se respeten. Porque hoy, o sea, en Panamá, al ser la mayoría cristiana o católica o religiosa, yo no haría ningún peligro al ejercicio de la religión. Pero si estarías en otro país donde eres una minoría religiosa y los derechos humanos se violentan, ¿qué te dice que mañana no te van a dejar ir a la iglesia? Los derechos humanos protegen esa libertad de culto que toda persona tiene. Entonces, así como el derecho a la no discriminación o el derecho a casarnos a nosotros, es el mismo derecho de ellos de poder ejercer su religiosidad. Exacto. Y desde el punto de vista específico del matrimonio, o el matrimonio igualitario, el matrimonio civil igualitario, esa es la parte clave, civil. No es un matrimonio religioso, no es un matrimonio religioso, no es matrimonio religioso, es matrimonio civil. Y la diferencia está en que el matrimonio religioso se decide en las iglesias y se dice cómo, cuándo, cómo uno se puede casar. Y te piden tus requisitos, ellos son libres de mantener lo que quieran. El Estado tiene otros requisitos, que es básicamente proteger a las personas, proteger a la familia, Exacto. darte beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, es importante recalcar que el matrimonio civil igualitario no busca para nada categóricamente querer entrar a ninguna iglesia. Es más, yo soy, y por ahí tengo un flyer, no lo traje, que usamos en la fundación, que decimos, las creencias religiosas y las religiones tienen todo el derecho de mantener sus tradiciones. Nadie se las quiere quitar, muy por el contrario. Exacto. Las queremos que respetar. Pero eso no priva de que yo, en la esfera civil, me pueda casar. Porque yo lo respondo de manera contraria. Es desde tu religión querer exigir que el Estado aplique tus reglas. Cuando tus reglas son externas de la religión y externas del Estado. Si eso fuera así, tendríamos mucho menos problemas y cada quien se respetaría. Sí, eso. ¿Cómo ves a Panamá de aquí a 10 años? Espero que Panamá, y sé que juntos trabajaremos para eso, que Panamá sea un país con menos discriminación, un país con menos desigualdad. Panamá no tiene por qué tener pobres, Panamá no tiene por qué tener gente que se va a dormir sin haber cenado, Panamá no tiene por qué tener gente que pasa 1 hora y media para llegar, o 2 horas para llegar a su casa por el tráfico.
Panamá no puede tener un sistema educativo donde hay escuelas rancho, donde hay niños que no han desayunado para ir a comer, o donde se les enseña a discriminar en vez de enseñarles a pensar, el pensamiento crítico, a soñar, a estudiar idiomas, a querer comerse el mundo. Entonces, yo pienso que en la educación estaría la clave de un país exitoso y una educación de calidad, una educación inclusiva, en donde al final del día nos den las herramientas básicas para tú decir quién quieres ser en la vida y que nadie te puede impedir, ni tu religión, ni tu familia, ni la sociedad, ni el Estado, de qué quieres desarrollar, siempre y cuando tu desarrollo sea un desarrollo positivo y en paz. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Yo soy de los que piensa de que sí nos falta un montón en Panamá, pero estamos cerca de lograr un montón de cosas increíbles, estamos cerca de poder levantar las nuevas generaciones enseñándoles a respetar, enseñándoles a no discriminar y a todo lo que nos acabas de mencionar. Fundación Iguales es una fundación ejemplar y creo que es una ventana para que muchas personas se unan y entiendan que no estamos luchando por querer casarnos porque nos queremos casar y ya, porque Por queremos tener capricho. una boda, Exacto. porque queremos vestirnos de novia o algo por el estilo. Estamos luchando porque necesitamos tener una voz el día de mañana, que necesitamos unirnos de manera legal en algún momento, y que esto es para no solamente para nosotros sino para todos, porque si una parte de la sociedad tiene derechos y tiene deberes, nosotros también nos los merecemos. Estamos agradecidos 100% contigo por venir hasta acá Gracias a conversar con nosotros, Sí, un hablarnos de placer. la fundación, hablarnos de ti. Y bueno, nada, queremos que nos des un último mensajito para toda esa gente que nos está viendo, que te sigan y que estén más atentos a todo lo que haces y a todo lo que hace la fundación. Gracias, no, gracias por el espacio, por la deferencia. Yo sé que tomó un par de días a ver, setear el día, pero estoy muy feliz del trabajo que hacen, de diversificar esos mensajes positivos, diversificar quiénes somos para que la gente entienda, nos vea y normalicemos quiénes somos en una sociedad que nos ha querido mantener en el armario. Entonces, felicitar la visibilidad de personas como ustedes. Yo invito a las nuevas generaciones, sobre todo supongo que mucha gente joven ve este podcast o escucha este podcast, que se inspiren, que sepan de que hay un futuro que puede ser bonito, que va a ser bonito, que va a ser positivo. Aquí estamos personas que nos queremos, que nos amamos, que tenemos el apoyo de personas, sean de nuestra familia, sean nuestros amigos, sean nuestros compañeros de trabajo, o de nosotros mismos. A veces tiene que venir de uno mismo esa felicidad. Que nos eduquemos, porque la educación es una herramienta poderosa. En este caso, educarse en derechos humanos, conocer sus derechos es muy importante. Así que yo diría que sigan las redes de Fundación Iguales, o me sigan a mí. Yo hablo mucho de temas de derechos, así que si puedo preguntar acá ahí Aquí abajo van a estar las con las redes. cuentas de Instagram o de Twitter o de Facebook de la Fundación. Muy agradecidos y sumémonos al trabajo de la sociedad civil en pro de los derechos igualitarios. Claro que sí. Gracias. Así que ya saben, síganos. Acá abajo vamos a dejar nuestras redes sociales. Lorena. Livians. Cordelia y las de Iván también. Vamos a Así dejarla. Este fue el episodio chao. 11 y recuerden suscribirse. Aturdan a la gente. Vuelvan loca a la gente. Chicas, y esto fue Disque Dragas.